En esta clase vamos a aprender a configurar protocolos de redundancia de primer salto, principalmente el protocolo HSRP, que es la versión Cisco de otros protocolos como VRRP y similares. ¿De qué se trata el protocolo HSRP? Bien, en una red LAN común y corriente, o en una red empresarial, es muy común, obviamente, tener una salida a internet a través de un router. Pero a veces sucede que muchas empresas implementan un segundo router en caso de que el primero falle, para seguir con conexión a internet. El problema se presenta cuando nosotros levantamos esta topología y, por ejemplo, asignamos las direcciones IP internamente. Vamos a suponer que a cada router le vamos a dar la 10.0.0.1 y el otro 10.0.0.2, y a los hosts les damos también una IP de ese rango, y en cada uno de ellos debemos definir la puerta de enlace. La puerta de enlace en esta topología, naturalmente que vamos a tener que elegir una de ellas, ¿cierto? En cada usuario vamos a preferir que la puerta de enlace sea router 1 en este caso. Y así todos los paquetes que salgan de estos routers van a salir encaminados directo a internet. El problema de hacer esto es que si este router falla o fracasa, normalmente el administrador de red tendría que ir a cada uno de los dispositivos y cambiarle un gateway ahora para que apunte manualmente a la punto 2. Y con eso el tráfico se reenviaría por el otro lado. Y así, cuando este enlace se vuelva, el administrador tendría que volver a cada uno de los usuarios y volver a escribir manualmente el gateway en cada uno de ellos. Créanme que, aunque ese trabajo puede ser arduo, yo he visto personalmente que en algunas empresas suceden cosas como esa. Y es porque esas personas no conocen la ventaja de los First Hop Redundancy Protocols. Este tipo de protocolos, que se llaman protocolos de redundancia de primer salto, esto es una categoría, no es un protocolo en sí. Este tipo de protocolos permite automatizar esta tarea. Cuando fracasa un router, cuando falla, automáticamente la red converge y cambia el gateway a el otro router disponible. Dentro de la categoría de FHRP tenemos protocolos justamente como Hot Standby Redundancy Protocol, que vamos a ver en esta sesión. Alternativamente existe VRRP o Virtual Router Redundancy Protocol. También tenemos Global Load Balancing Protocol. Tenemos otras tecnologías como CARP para sistemas BSD, etc. En realidad, HSRP y VRRP son muy similares. La diferencia es que HSRP es un protocolo propietario de Cisco y VRRP es estándar. Es estándar. GLBP también es un protocolo de Cisco, pero nosotros no lo vamos a ver en esta sesión. Y CARP, como les decía, es un sistema de redundancia basado en sistemas BSD, como FreeBSD y estos sistemas tipo Unix. Particularmente HSRP ofrece características que, por ejemplo, van a permitir trabajar con múltiples VLANs y adaptarse a la mayoría de las topologías existentes. Pero en estricto rigor, esto funciona de esta manera, ¿ya? Esa es la idea de los First Hop Redundancy Protocol. Adicionalmente, como les contaba, HSRP, al igual que VRRP, puede funcionar con distintas VLANs. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un usuario en la VLAN 10, un usuario en la VLAN 20 y un usuario en la VLAN 30, nosotros podemos decir cuál es el gateway principal para cada VLAN y podemos hacer una suerte de balanceo de carga entre las distintas VLANs. Con HSRP nosotros no podemos balancear la carga, por ejemplo, de una misma VLAN hacia los dos routers. No podemos decir un paquete sale por el R1 y otro por el R2. Solamente podemos segregar a nivel de VLANs. Esta configuración obedece al comportamiento de HSRP que indica que el router primario se va a llamar Active
siempre, y el router secundario se va a llamar standby. Bien, en este caso, por ejemplo, la VLAN 10 va a usar como active el router 1 y va a utilizar como standby al router 2. La VLAN 20 va a utilizar como active al router 2 y como standby al router 1. Lo mismo la VLAN 30. El router standby es el que queda en espera y es el que va a asumir el rol de activo cuando fracase el router que actualmente está en modo activo. Esta configuración de VLANs es, como les decía, una especie de balanceo de carga, pero en estricto rigor HSRP no soporta balanceo de carga. El único protocolo de redundancia de primer salto que soporta balanceo de carga se llama Global Load Balancing Protocol. Algunas cosas generales sobre este protocolo. El nombre, HSRP, se llama Hot Standby Redundancy Protocol. Ya les mencionaba que es una tecnología propietaria de Cisco. Y HSRP funciona enviando mensajes hello multicast en estas direcciones. Se envían a la 224.0.0.2 con HSRP versión 1 y a la 224.0.0.102 en HSRP versión 2, ambos en el puerto destino UDP 1985. Esto quiere decir que, por ejemplo, claro, en esta topología más fácil, para que este sistema funcione, router 1 está continuamente enviando hellos, mensajes hello, a su vecino y el vecino también de vuelta en la multicast 224.0.0.2 si es que es HSRP versión 1 o 102 si es que es HSRP versión 2. La idea del active y standby se elige en realidad de acuerdo a la prioridad mayor. Por defecto se utiliza la prioridad 100 y basta con configurar una prioridad mayor del rango al 0 al 255 para que ese router quede en modalidad de activo. Y que tenga la prioridad menor se va a comportar como standby. HSRP oficialmente no soporta balanceo de carga, aun cuando podemos hacer este juego con las VLANs para poder de cierta manera hacerlo. Estos hellos que se envían a las 224.0.0.2 y 102 se envían cada 3 segundos. Y algo interesante es que HSRP soporta tracking de objetos. ¿Qué es el tracking? Miren, fíjense en la siguiente topología. Voy a volver un poco atrás, aquí. Supongamos que acá tenemos que para esta red completa el router activo es R1 y se van a empezar a enviar hellos con R2 dentro de esta red LAN, de tal manera que si R2 en algún momento deja de recibir estos hellos, va a asumir que R1 falló, por lo tanto él va a tomar el rol de activo. ¿Bien? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de que, digamos, router 1 en realidad no tenga problemas de conectividad interna, pero se murió una interfaz que va hacia internet? Y la comunicación con internet de los usuarios también está fallando. Entonces, en ese caso, R1 va a seguir enviando hellos a R2, R2 los va a recibir y él no va a asumir que hay un cambio en la red. Entonces, lo que podemos hacer es configurar a HSRP para que cuando falla un enlace o una conexión a internet, él transfiera su estado de activo al otro router. ¿Cómo lo hace? Recuerden que por defecto las prioridades son 100. Entonces, para que R1 haya sido elegido activo, tiene que haber tenido una prioridad mayor, digamos 150. Mientras que router 2 va a quedar con la prioridad por defecto, que es 100. Esta prioridad de 150 le permite entonces a router 1 ser el router activo. Si es que falla la red, yo puedo poner una condición de object tracking, por ejemplo, sobre la interfaz física, sobre la faz 00, que es la que conecta hacia internet, y le voy a dar un valor que se llama valor de decremento, por ejemplo, 60. Entonces, este Object Tracking va a estar todo el tiempo activo monitoreando este enlace y si en algún momento falla, él va a tomar este valor de decremento y se lo va a restar a la prioridad, quedando en 90, 150 menos 60 es 90. Por lo tanto, el router 2 va a entender
que le están llegando mensajes de un vecino con una prioridad digo, mayor, menor en este caso, y va a asumir que él es el active y el otro va a pasar a standby. Y con eso la red sigue funcionando hacia internet. ¿Bien? Cuando se restablezca el enlace, R1 debería ser quien vuelve a tomar el rol de active, siempre y cuando esté activada la opción de preemption. HSRP soporta la acción de preemption. Preempt, no sé cómo traducirlo en español, pero el concepto vendría a ser algo como tomar el puesto que abandonó R1 cuando pasó a standby. ¿Ya? Es como, a ver, si es que eh, si es que R1 falla, R2 toma entonces el rol de active, pero cuando R1 vuelva, si es que está la opción de preempt, entonces R2 va a volver a standby y R1 va a quedar nuevamente como active. ¿Ya? Si no se opone la opción de preemption, entonces aun cuando vuelva R1, R2 va a seguir siendo el activo. Así que esa es la idea del tracking de objetos. Aquí tenemos una configuración de HSRP. Esto se configura a nivel de interfaz, generalmente la interfaz que apunta hacia la red LAN, donde vemos que la interfaz, por ejemplo, tiene una IP fija, que es la IP del router, y luego nosotros habilitamos HSRP con el comando standby, un número que identifica un grupo. Cuando trabajamos con múltiples VLAN, vamos a mapear cada VLAN con un grupo distinto. La versión, en este caso versión 2, y lo más importante es definir la IP de standby. Aquí el comando standby1 IP 192.168.90.254 está configurando la interfaz virtual que va a utilizar HSRP. Esta debe ser la IP de gateway en todos los hosts. En el otro router debe configurarse exactamente el mismo comando. Aquí estamos dando una prioridad de 150, por lo tanto este router sería el activo, y también estamos habilitando la opción de preemption para que el router 1 vuelva a asumir su rol una vez que caiga. Ahora, si nosotros quisiéramos habilitar HSRP con IP versión 6, tenemos que considerar que siempre debemos trabajar con la versión 2 y además el IPv6 Unicast Routing debe estar activado. Desde que se inicia la conexión en un router y entre ellos se empiezan a enviar hellos para definir quién es el que toma el rol de active y standby, se pasa por estos procesos. El proceso es de disable, init, listen, speak, y luego se define quién de los dos queda como standby y quién de los dos queda como active. ¿Ya? Si es que quieren recordar el orden, utilicen esta sigla, algo así como DILSA, para recordar disable, init, listen, speak y luego standby o active. ¿Ya? Bueno, la verdad es que podríamos hablar largo rato sobre HSRP, pero lo que nos interesa ahora es aprender a configurarlo. Para eso hay una pequeña topología que es la que tenemos acá, donde hay algunas instrucciones que vamos a seguir. Esto es la práctica de HSRP. Ahí está. Aquí está la topología HSRP. Y lo que tenemos que lograr es lo siguiente. En primer lugar, vamos a configurar HSRP en IPv4 para que los PC de la VLAN 100 utilicen la dirección 192.168.054 como puerta de enlace, asumiendo que R1 será el router activo y R2 el standby. Vamos a utilizar para la VLAN 100 el grupo 1 y debemos ajustar la prioridad por defecto, que es 100. Entonces, aquí tenemos la misma topología y la VLAN 100 está compuesta de estos dos PC. Para estos dos PC tenemos que utilizar el gateway 192.168.0.254. Bien, estos dos deben salir a internet entonces a través de la 254, pero en realidad los paquetes van a ser enrutados a través de R1. Y una vez que R1 falle, debería seguir saliendo a internet a través de R2. Vamos a probar esa configuración. Aquí PC1 tiene conectividad con el gateway correspondiente. Y vamos a ver si tengo conectividad también con R2.
también tenemos conectividad. Vamos a ver la configuración de R1 y R2 en la interfaz Giga 00, que es la que nos conecta hacia abajo. Y vemos que en este caso no tenemos VLAN, solamente estamos trabajando con una sola red. Podríamos trabajar con este ejemplo, pero vamos a adaptar la topología para trabajar con VLAN. Por lo tanto, vamos a trabajar aquí con esto. Vamos a sacar la dirección IP y vamos a configurar entonces primero la VLAN 100. Vamos a meter esto en un trunk. Y luego la otra VLAN que viene acá abajo es la VLAN 7, donde vamos a decir encapsulation.1q7. Me faltó agregar las direcciones IP. Bueno, voy a aprovechar de agregar este inmediatamente. Voy a seguir el mismo esquema de direccionamiento, creo que en el ejercicio aparece. Claro, la VLAN 7 debe salir, claro, por el router 2, pero no especifica direccionamiento IP, por lo tanto voy a asignar simplemente para seguir la misma forma anterior. A este router le voy a dar la 1. Me faltó la interfaz anterior, que es la 20. No, la 100, ahí sí. Y él va a tener la IP1 también. Entonces, si vemos la configuración de la Giga 0, ahí tengo eso, y Giga 7, ahí está. Ahí está la configuración de las VLAN en este caso. Hemos configurado router 1 con soporte para VLAN, ahora tendría que ir a configurar router 2, esto lo vamos a hacer muy rápido. Para ello voy a verificar la configuración de la interfaz también que conecta hacia abajo. Show IP Interface Brief, déjenme ver, claro, aquí no tenemos subinterfaces, por lo tanto vamos a decir no IP address aquí y vamos a crear la VLAN 200 ahora en R2 y acá le vamos a dar la IP 02 ya que al router 1 le dimos la 1. Bien, y en la subinterfaz 7 vamos a configurar la VLAN 7 y como habíamos dado la 7.1, aquí vamos a dar la 7.2. Para que esto funcione hay que configurar también el switch intermedio. GNS3 nos ofrece un switch básico que soporta solamente VLAN de acceso y trunking, pero es suficiente para resolver este ejercicio. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es identificar las interfaces de este switch. Vemos que la interfaz 1 y 2 conectan con los routers, por lo tanto estas 1 y 2, aquí la interfaz 1, debería estar en modo .1q. La VLAN no es necesario cambiarlo porque esta vendría siendo la VLAN nativa, así que vamos a agregar esto y ahí vieron ustedes que inmediatamente cambió a .1q. Y la VLAN 2, el puerto 2, también vamos a dejar .1q con VLAN nativa 1. Me falta aquí el 2 era. Ahí sí. Ahí tengo los dos puertos de este switch apuntando en modo trunking, .1q. Y ahora debo definir cada una de estas bocas en la VLAN correspondiente. Entonces, la interfaz 3 y 4 pertenecen a la VLAN 100. Vamos aquí, vamos a decir que pertenece a la VLAN 100 y va a ser de modo acceso. Y vemos que inmediatamente cambia aquí. Y la 4 también. Mientras que la interfaz 5 va a ser de modo acceso en la VLAN 7, ¿no? Claro. Ok. Con esa configuración yo ya podría tener comunicación, creo. A ver, vamos a probar. El PC1 hace un rato tenía ping. Vamos a ver si ahora las nuevas direcciones IP también funcionan. Bien, ahí estoy llegando al router 1. Y voy a ver si llego al router 2. Desde la VLAN 100, esto era 2. Ok, aquí podemos tener algún problema, vamos a esperar, dice no alcanzable. A ver, veamos qué pasó aquí. Ya, en este caso PC1 no tiene
al 2 alcanzable. Veamos. El PC2 es probable porque... A ver, vamos a revisar la configuración del switch nuevamente. Tal vez me habría equivocado en la interfaz que va hacia el router 2. Vamos a ver. ¿Sí? La interfaz entonces que va hacia el router 2 está en .1q, correcto. Por este lado pareciera estar bien, entonces probablemente al configurar router 2 cometí un error. Vamos a revisarlo. Vamos a ver la configuración de la interfaz Giga 0. Aquí no tenemos IPv4. Vamos a ver. Ok. Claro, ese es el problema. Lo que yo hice fue configurar... Oh, claro, por supuesto me equivoqué. En la VLAN, configuré la VLAN 200. Tal vez alguno de ustedes se dio cuenta en su momento. Y lo vamos a arreglar muy rápidamente. Esto vamos a borrar la configuración de la Giga 0 200. ¿Sí? Y en realidad era la Giga 0.100. Eso sí, encapsulation.1q100 y la dirección IP era la 2. Entonces ahora sí que deberíamos tener comunicación desde PC1 con la 02. Esperemos un poco, ahí está. Ahí respondió, eso sí. Veamos desde PC2. Tenemos la IP 011 aquí asignada, por lo tanto deberíamos llegar hacia el router 1. Ahí está funcionando el router 1 en la VLAN 100. Y veamos router 2 en la VLAN 100. Ahí está respondiendo también. Por otra parte, PC3 debiese responder en la subinterfaz de la VLAN 7 en router 1. Ahí está respondiendo. Y vamos a hacer esto así. Vamos a enviar un ping al otro lado. Y ahí está, perfecto. Aquí ya tengo comunicación, por lo menos en este sector, con dos VLAN distintas. ¿Ya? Ahora deberíamos probar que estos hosts efectivamente tienen conexión a Internet. Para eso, en PC3 voy a enviar un ping a la IP 201, 200.111. Vemos que aquí no hay respuesta, entonces seguramente falta un proceso de enrutamiento intermedio. Vamos a hacer esto de manera súper simple. Vamos a simplemente a redistribuir, o no redistribuir, para usar el término correcto, vamos a implementar solamente rutas por defecto, de tal manera que no nos tengamos que preocupar de otras cosas. Entonces en R1, si es que veo la tabla de enrutamiento, aquí ya tengo una ruta por defecto apuntando hacia 201.1, por lo tanto este router debiese llegar. Ok, por lo menos router 1 llega a este router de internet. Lo más probable que esté faltando es una ruta de vuelta desde el router de internet. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a habilitar el sistema de NAT. Voy a meter a NAT esto de acá y debería ser suficiente para que esto funcione. Entonces, para configurar NAT, esto es muy rápido, voy a crear una lista de acceso que la voy a llamar 100. No la voy a llamar 1 solamente para hacerla más fácil. Voy a permitir solamente el tráfico de la VLAN 100. ¿Ya? Luego IPNAT inside source, linkeo la lista 1 con la interfaz FAS10, que es la que nos saca internet, y le digo que haga sobrecarga. Y luego en la interfaz FAS10 le voy a decir IP NAT outside. Y luego en la subinterfaz virtual, que era la 100, le voy a decir IP NAT inside. Y en la otra subinterfaz, que es la 7, voy a decir IP NAT inside también. Entonces eso debería ser suficiente para que al menos los PCs puedan salir a internet. Vamos a ver si es que es efectivo. Voy a enviar un ping hacia la IP pública de este router, que era en realidad la 2, pero
Veamos acá, dice que no es alcanzable. No tengo traducción de red. ¿Por qué no tengo traducción de red? Show IP NAT Translation, no está pasando nada. Veamos si es que el access list. Ya, el access list no está capturando el tráfico, por lo tanto no tenemos NAT. Vamos a resolver este problema. Entonces estoy sobrecargando la interfaz FAS10 con overload a través de la lista 1 y todo lo que coincida con esto debería irse al router 1. Entonces veamos si es que nuevamente tengo conexión con el router 1. Ahí está. Ok, ya sé cuál es el problema. El problema es que yo aquí tengo definido como gateway la IP 192.168.0.254. Entonces, para efectos de prueba voy a volver a escribir la IP 24, pero ahora con el gateway 01. Entonces ahora si envío un ping a la IP pública, vemos que ahí efectivamente responde. Y la IP de internet, que es la 201.200.1.1, también responde. Efectivamente tenía un problema aquí con los gateway. Vamos a ir a router 2. Seguramente tengo el mismo problema. Efectivamente lo vamos a cambiar. Vamos a volver a definir la dirección IP, pero aquí en este VPSS se configura de esta manera la dirección IP. Dijimos que vamos a utilizar por ahora el 1, ¿ya? Solamente para probar la conexión. Y desde afuera es 201.1, que es la loopback, y ahí tenemos conectividad. Súper bien. En el caso de router 2 vamos a tener que hacer exactamente lo mismo. Aquí rápidamente voy a configurar un access list para un access list 1 permit. Vamos a hacer 192.168.0.0 IP NAT inside source. Entonces voy a meter a este NAT todo lo que venga de la lista 1 y lo voy a sacar a través de la interfaz FAS10 overload. Voy a aprovechar de crear una segunda lista 2, con la IP también de la VLAN 7, que no lo había hecho en el otro router, así que inmediatamente lo vamos a hacer. Y voy también a asociar la lista 2. Por lo tanto, vamos a ver, overload, debían estar los dos comandos. Ahí están. Estoy haciendo NAT en router 2 con las dos VLAN, ya que necesito que en caso de que falle uno también tenga salida por el otro lado. Y voy a agregar la configuración que me faltó acá también, que es una lista de acceso donde estoy permitiendo el tráfico de la VLAN 7. Y adicionalmente voy a también a enviar a NAT esta VLAN. Source list 2 y voy a hacer un overload en la interfaz. Dijimos que era 1.0 o 1/0 overload. Si veo la configuración, deberíamos estar nateando hacia las 2 y ahí está correctamente. Entonces ahora los dos routers soportan NAT. Y si yo veo aquí en el PC3, por ejemplo, show, vemos que el gateway del PC3 es 7.1, es decir, router 1, y aquí debería yo llegar con ping hacia arriba y vemos efectivamente que con esta configuración estoy saliendo acá. Pero si yo quiero cambiar manualmente, puedo decir que la alternativa sea R2. Entonces, si yo configuro la misma dirección IP, 710,
con la misma máscara, pero ahora le digo que la salida a internet va a ser a través de la 7.2, que es router 2, también debería tener conexión a internet. Solo hay que esperar un poco que se llenen estas tablas, a veces demora algo. Veamos, ¿por qué no tenemos conexión en R2? Vamos a ver R2, si tenemos algún match con la access list del NAT. Vemos que no hay nada que esté coincidiendo aquí. Show IP NAT Translation, tampoco tengo tráfico. Puse bien la configuración en el router PC3. Claro, el gateway de 7.2 y el router acá. Está en la VLAN 7, la 7.2. Vamos a probar si llego en primer lugar con ping. Si tengo ping. Cuando pasa esto, conviene ir a router 2 y hacer una prueba hacia internet. Voy a hacer un ping hacia la IP 199.1.1. ¿Ok? Y le voy a decir que este ping salga originado en mi interfaz giga00.7. Y ahí vemos si es que efectivamente tenemos un problema. Aquí el problema que sucede es que router 2 no está trabajando como corresponde el NAT, así que lo vamos a verificar inmediatamente. Claro, aquí no está activado el IP NAT inside, IP NAT outside. Y en la fase 1.0 tampoco. Creo que no configuramos nada aquí. Entonces, para terminar esta configuración de comprobación, vamos a decir que vamos a configurar la fase 1.0 como outside y la giga 00, en este caso la 100, como inside, y la 7 también como inside. Muchos cometen el error de asignarle el IP NAT inside de la interfaz física, pero como estamos trabajando con enlaces troncales, entonces en este caso no es necesario. Ahora sí que estoy 100% seguro que esto va a funcionar. Veamos. Bien, perfecto, ahí sí está funcionando. PC2 y PC3. Efectivamente. Y estamos diciendo que el gateway va a ser 7.2. En esta red, este PC está saliendo por acá y estos dos PCs están saliendo de manera predeterminada por acá. Entonces, recién ahora vamos a configurar HSRP y vamos a hacer que entre los dos utilicen una interfaz virtual, que en este caso va a ser la 192.168.0.254. Para ello, voy a ir al router 1 y voy a configurar la interfaz giga 00, en este caso para la VLAN 100 solamente. Y le voy a decir que en la VLAN 100 voy a ejecutar el grupo standby 1. Y aquí tengo varias opciones, ¿ya? Lo primero que voy a hacer es que voy a darle una prioridad mayor para que en este grupo standby 1 R1 sea el activo. Por lo tanto, con ese comando estamos bien. Ahora voy a configurar la IP, que es la 0254, que es la IP que van a compartir entre ellos, y siempre conviene poner el comando preemption. Ahí está. Entonces, si nosotros observamos la configuración que yo he hecho en la interfaz en la interfaz virtual 100, aquí está show run. Vemos que adicional a los comandos de NAT y de la misma IP, solamente he configurado estos tres valores. Esta es la IP virtual que vamos a compartir. Vemos que aquí inmediatamente me arrojó un mensaje que pasó a active, que está la prioridad, y el preemption. Entonces ahora, en esta misma VLAN, la VLAN 100, voy a ir al router 2 y voy a decir standby 1. Entonces, puedo ponerle una prioridad más baja, pero también voy a dejar funcionando la prioridad por defecto. Por lo tanto, aquí solamente voy a escribir IP
192, bueno, standby 1, IP 192.168.0254, que es la misma que definía el otro lado. Y también vamos a activar el preemption en este caso. Bien, si consulto el comando show standby, vemos que en el grupo 1 el estado de este router es speak, todavía no llega a su definitivo, ¿ya? Se va a demorar un poquito, mientras que en R1 el estado es active. Bien, este ya llegó al estado active y aquí recién pasó al modo standby. Ahora sí, este router está en modo standby para el grupo 1 y la IP virtual es 254. Entonces esto significa que yo ya podría utilizar como a la IP virtual 254 que están compartiendo estos dos routers en los PCs de abajo. Vamos a ver. Para eso, PC1, vemos que la IP está configurada con el gateway 01, así es que vamos a modificar esto. Le voy a indicar ahora que mi gateway va a ser la IP que acabo de definir como redundante. Con esto se ha creado una ruta por defecto acá adentro, apuntando a la 254. La 254 está compartida entre los dos routers en esta VLAN, pero en estricto rigor el switch debería reenviarme a través de R1. Vamos a ver si tengo conectividad hacia internet todavía. Vemos que hay conectividad, aun cuando cambié el gateway. Y vamos a averiguar con un trace. A ver si está aquí, claro. El comando trace 201.201.1. Y vemos que aquí la traza se va directo hasta el router real, que es el 01. Es decir, aun cuando tengo como gateway la 254, HSRP me está enviando por acá. Bien. Con eso ya he comprobado que tengo conexión en este lado. Ahora me faltaría configurar la VLAN 7. Y de acuerdo a este documento, la VLAN 7, no es este documento, es otro, la VLAN 7, debe utilizar a router 2 como router principal. Por lo tanto, vamos a volver aquí. Y la configuración que necesitamos es muy similar, pero en este caso aplicada a la subinterfaz correspondiente a la VLAN 7. Aquí tengo la 100 y aquí tengo la 7. Vemos cómo tengo que agregar algo similar a esto. Así es que entramos a la interfaz 7. Y le vamos a hacer que ahora voy a elegir el grupo standby 2, ya que el 1 está ocupado. Y la puerta de enlace que vamos a ocupar va a ser la 7254. Como router 1 no debe ser la salida principal de esta VLAN, sino que router 2, yo aquí puedo bajar la prioridad por defecto que es 100 y modificarla en el otro lado, o bien aquí bajarme la prioridad y que la otra quede con 100. Es cosa de gusto. Yo voy a dejar la prioridad por defecto aquí. Sí voy a poner el comando standby 2 preemption de tal manera que cuando este router tenga algún problema pueda volver a su estado normal. Y eso sería todo. Y ahora en router 2 entro a la interfaz virtual, le voy a decir que el grupo 2, la IP virtual es la 7254, ¿sí? La 7254, que en el standby 2 la prioridad de R2 va a ser 150, por lo tanto esto debería convertirlo en activo para esta VLAN, y también vamos a ejecutar el comando standby 2 preempt. Con show standby vemos aquí, fíjense que pasó inmediatamente en este grupo 2, pasó de speak a active, y aquí vamos a ver el resumen. Vemos que router 2 en esta interfaz 007 es el activo, mientras que en la interfaz 0100 es el standby. Y si vamos a router 1 y hacemos el mismo comando, vemos que en este caso el router 7 es el standby aquí, o el router 1, perdón, en la interfaz 7 es el standby, y el mismo router para la VLAN 100 es el activo. Así que con eso hemos cumplido con lo que nos piden. Ahora tendríamos que comprobar. En PC3 vemos que el gateway que está definido de forma manual es el 7.2 porque lo configuramos anteriormente. Entonces ahora
Solamente para efectos de prueba voy a dejar esto como gateway en la IP 7.1, ¿ya? 7.1 debería tener conexión a internet. Tengo conexión a internet. Y ahora voy a hacer una traza a la misma IP de internet. Y vemos que se va por el 7.1, que en este caso es router 1. Entonces, si yo fuerzo al PC3 a utilizar el gateway que hemos fijado con HSRP, ya la traza no debería irse por el router 1, sino que debería irse por router 2, ya que ese es el active de esta VLAN. Entonces, vamos a configurar la misma dirección IP, 7.10.24, esta vez con el gateway virtual. No deberíamos haber perdido la conexión a internet. Ven, ahí está. Y veamos la traza ahora hacia la misma IP y debería irse por la 7.2 y vemos que ahí efectivamente está yéndose por la 7.2. Con esta configuración yo estoy enviando la conexión de estas VLAN hacia internet a través de R1 y la conexión de esta VLAN a través de R2. Si quieren ver la configuración de resumen, vamos a ver primero la interfaz 100 y luego la interfaz 7. Ahí está, en el router 1. Vemos que para la interfaz 100 este tiene una mayor prioridad, mientras que para la interfaz 7 la prioridad viene por defecto. Y en el router 2, aquí tenemos la prioridad por defecto. Y para esta VLAN tenemos una prioridad mayor, lo cual lo convierte en active. Y con eso yo ya tendría los puntos 1 y 3. Ahora, en el punto 2 me dan una opción adicional que yo me salté, pero la quiero retomar porque involucra el object tracking que les había comentado antes. Dice, configurar R1 de tal modo que en caso de perder su conexión a internet, inmediatamente delegue el estado activo a R2. Y esto lo vamos a probar. O sea, vamos a generar una falla aquí. Y vamos a ver que, miren, vamos a probar con PC1, ya que ese es el active. PC1, aquí. Evidentemente que tenemos conexión a internet. Pero voy a simular una falla en R1. Voy a simular que dejamos de tener conexión con internet, ya que se cayó la interfaz 1.0. Shutdown, se cayó internet. Se cortó una fibra, por ejemplo, o algo por el estilo. Ahí está. Este enlace acaba de caer. Y PC1, si nuevamente envío este ping, vemos que no tengo conexión, ya que la máquina que es la 01, que es efectivamente router 1, me dice que el host de destino es inalcanzable. Aquí ya no tengo conexión a internet. Y como router 1 sigue siendo activo, ya que los hellos se están enviando en esta subinterfase solamente, router 2 no pudo determinar que aquí hubo una falla, por lo tanto la red internamente se mantiene. Para solucionar esto, primero voy a volver a levantar la interfaz. Vamos a ir aquí a la subinterfaz en la VLAN 100, que solamente me están pidiendo la VLAN 100 para el router 1. Y vamos a decir lo siguiente. En el grupo standby 1 vamos a definir un track, ¿ya? Y el track puede ser cualquier objeto. Aquí tengo de manera más simple, por ejemplo, el estado de la interfaz. Y voy a monitorear la interfaz faz 1.0. Y luego tengo que asignar un valor de decremento. Como este router 1 tiene la prioridad en 150, voy a dejar un decremento de 60. Ok, dejémoslo en 60. Monitoreando esta red. Y ya basta con este comando solamente para que él monitoree. De hecho, vamos a ver aquí con show standby. Show standby. Y veamos si es que aparece aquí. Preemption enable. Bueno, aquí no aparece que está monitoreando. Vamos a... aquí está, acá abajo, acá abajo, acá abajo. Aquí sí, aquí está. Dice que está haciendo un tracking o un rastreo a la interfaz faz 1.0
en el estado up. Si el estado up cambia, o sea, es decir, llega a down, se hace un decremento de 60. Entonces, ahora debería haber vuelto la conexión con PC1. Vemos que ahí volvió a internet. Vamos a generar la misma falla, pero esta vez el host está haciendo un tracking. Vamos a ir a la interfaz, dijimos que la fast 1.0. Y aquí se acaba de caer nuevamente. Fíjense que se cayó la interfaz e inmediatamente se arrojó un mensaje de HSRP que el grupo 1 pasó de activo a speak. En R2 pasó al modo active. Por lo tanto, PC1 debiese seguir con conexión a internet. Vemos ahí que tiene conexión a internet aun cuando falló el enlace. Y si hacemos una traza, vemos que la ruta que toma es a través de router 2, ya que aquí router 2 es activo para la VLAN 7 y ahora también es activo para la VLAN 100. Mientras que router 1 está en modo standby y standby en las dos. De hecho, en la VLAN 7, aquí está, claro, la VLAN 100 dice que el que tiene la prioridad mayor es el activo que tiene la router 2, la IP2, ¿sí? Y la prioridad que ahora tenemos en este grupo es 90, ya que el decremento era 60 y habíamos configurado 150. Así que automáticamente se decrementó esta prioridad para darle la opción de recuperarse. Ahora veamos si es que vuelve cuando se repare la falla. Se reparó la falla, volvió el enlace. Vemos que aquí, fíjense, en el grupo 1 retomó su estado de activo. Grupo 1 está ahora activo. Y eso es porque el modo de preemption está habilitado. Bien, obviamente si vamos aquí a PC1 vamos a ver conexión nuevamente. Eso es la configuración de HSRP sobre IP versión 4. Ustedes pueden también experimentar en este laboratorio haciendo el mismo ejemplo a través de IP versión 6. Solamente piensen que la IP que se va a entregar va a ser autoconfigurada. Les dejo el desafío para ver si ustedes pueden resolverlo solo. Les agradezco su atención y espero que hayan aprendido bien de qué se trata este protocolo tan útil y también tan simple de implementar.